Buenas tardes, estimados alumnos. Ya veo que hay algunos usuarios ya conectados, así que vamos a comenzar la clase para poder alcanzar todo lo que quería hacer hoy día. Espero que otros compañeros nos van a alcanzar en unos minutitos más. ¿Sí? ¿Me están escuchando, chicos? ¿Logran escucharme? Sí. Sí, perfecto. Ya, vamos a comenzar entonces. Y después de ya, ¿cuántas sesiones? 6 sesiones, creo, o 5 sesiones con otros profesores, vamos a comenzar el tema que va a profundizarse a trastornos específicos, ¿verdad? De aprendizaje. Los días anteriores ustedes han hablado sobre el tema de trastornos de aprendizaje o problemas de aprendizaje en general, definiendo tipología, y hoy nos toca primer trastorno específico que se dirige a dificultades muy concretos, independientemente de estado de aprendizaje, habilidades previas, perdón, intelecto, que eran problemas de aprendizaje en general, ¿no? Conductas, etc. Aquí hablamos de algo muy, muy específico y lo vamos a dirigir a lectoescritura como una habilidad muy importante en el aprendizaje escolar, que pues definitivamente perjudica a muchos chicos desde primaria hasta secundaria. Muy bien, probablemente ya me conocen. Mi nombre es Evgenia Veretnik, ¿no? Difícil ustedes pronunciar, así que voy a tratar de hablar en forma pausada, de estos términos. Es complicado, es nuevo, gente no pronuncio tan bien, pero de todas maneras tengo conocimiento sobre el tema y espero que ustedes han participado en forma activa las sesiones anteriores para que tengan conocimientos previos, que eso ayuda bastante, terminología y todo esto, ¿no? Para poder ubicarnos más fácil en lo que yo les quiero explicar. Pues, nosotros tenemos 3 sesiones con ustedes. Hablamos sobre lectoescritura hoy día como proceso. Vamos a ver cómo leemos, escribimos. Vamos a ver sobre procesamiento lector, escritor, cuál es la información para ver en qué momento, en qué etapa, en qué circunstancia o por qué razones aparecen esas dificultades que llamamos, repito, específicas, dificultades específicas o problemas específicos de lectoescritura. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar respecto a material? En algunas ocasiones yo los activo antes. Esta vez la activo recién, ya están activados en aula virtual, pueden revisarlos, descargan por favor los que ingresaron ya para tenerla en la pantalla paralela, y la otra sesión les voy a ponerlas antes. A veces no quiero adelantarme porque hay términos que alumnos investigan y luego hacen preguntas antes de tiempo, ¿no? Sin captar pues el orden que una vez un docente prepara la sesión. Yo les coloqué varias lecturas adicionales que van a explicar los temas que vamos a revisar hoy, adicional. Le coloqué también con 2 links de videos para que vean también videos cortitos que explican lo mismo que yo voy a dar, pero de repente con un enfoque diferente o una explicación un poquito más dinámica, más preparada, más visualizada. Y aparte he colocado tarea que vamos a hacer de hoy para el día viernes, que es una tarea no obligatoria, pero sí calificada los que quieren intentar a probar de lo que vamos a hacer la próxima clase, y es una tarea pequeña de casos, ¿sí? Por otro lado, también estoy aperturando un foro que va a ser calificado, donde van ustedes a opinar sobre algunos datos muy concretos de errores, lo que llamamos de dislexia y disgrafía y disortografía, que aún no comienzan este foro porque no expliqué de qué se trata, pero ya está aperturado en todo caso y tiene su fecha límite. Fíjense bien, tanto en la tarea, asimismo en foro tiene su fecha límite de entrega, ¿sí? De entrega de los que van a participar. De hecho que las calificaciones definitivamente van a sumar a la calificación final, así que
lo cuelgo para que sean calificadas por el tema de certificados, pero en fondo, en realidad, quiero que lean y participen para que aprendan, ¿no? Entonces, es el fondo de cada profesor. Muy bien, ahora sí somos un poquito más. Me parece que me han comentado que somos más, creo que es la mitad nada más. Se confíen un poquito con los videos que colocamos, pero algunas actividades ideal aplicar durante nuestra clase o inmediatamente después, y el video en este caso no está colocado aún. Así que por favor, la próxima sesión, que es el día viernes, traten de bien puntuales porque vamos a resolver algunos temas, y como son resoluciones simples, voy a pedir a los chicos que no los graben y así van a llegar a la hora. Tengo que chantajearlos un poquito. Y ahora sí comenzamos. Y como repito, el tema de hoy es entrar un poco más al tema específico de dificultades o problemas de aprendizaje, y vamos a resaltar pues qué cosa es específico antes de comenzar a hablar de lectoescritura. Específico existen, ya hemos visto, problemas de aprendizaje generales y problemas específicos. Generales se relacionan con dificultades intelectuales, sensoriales, conductuales, emocionales, sociales en sí. Pues uno tiene rendimiento bajo por razones de rendimiento cognitivo, por razones de rendimiento emocional, porque hay factores educativo, social, probablemente rendimiento en general del sistema nervioso, como por ejemplo hemos visto TDA, TDAH, atención, y perjudica memoria, y por esa razón aprendizaje va a perjudicarse. Entonces, en ese caso los llaman problemas o dificultades generales de aprendizaje. O sea, van a manifestarse en todo. Si yo tengo atención baja, todo el nivel de aprendizaje va a ser bajo, porque lo va a perjudicar. Entonces, ¿qué son trastornos específicos? Así como en lectoescritura, así como en cálculo, que ustedes ya van a ver con la profesora Susi. El tema específico es que no en todo el alumno puede rendir bajo. Él puede estar rindiendo bastante bien en algunas actividades y en otras bastante mal. Entonces, eso implica un rendimiento heterogéneo de aprendizaje. En algunas que están mal, los llamamos justo trastornos específicos, por ejemplo, los alumnos que vamos a conocer como disléxicos, disgráficos y disortográficos son alumnos que pueden desempeñarse muy bien en cálculo o pueden desempeñarse muy bien en rendimiento de memoria o percepción visual, y en otras áreas bastante bajo. Y eso hace que el problema se llamaría específico, en algo bien, en algo mal, a pesar que no tiene un rendimiento bajo de atención, o sea, es capaz en muchas áreas, y es lo que hace que esos trastornos se diagnostiquen muy difícil, porque un tiempo, probablemente a nivel inicial, cuando el niño va a 4 o 5 años, incluso en primer grado, los alumnos, porque tienen intelecto normal, por cierto, y habilidades de otra área, no de en ese caso la escritura, sino de otra área, pueden disimular el problema, pueden compensarlo. Por ejemplo, ¿no? Suponemos que la parte auditiva es baja, la compensan con visual. Entonces, no escucho, pero veo, copio modelos, lee los labios, o, por ejemplo, una persona no tiene suficiente capacidad de aprender ortografía, pero puede mirar y hacer cierta lógica propia, ¿no? Y entonces, como intelecto es normal, se logra ser compensado hasta que comienzan a ser tareas muy concretas y muy indicadores de cierta habilidad, cual él no puede rendir y ni puede compensar, y recién se notan. Entonces, algunos logran ser detectados recién en segundo o tercer grado, y mientras pueden parecer niño flojo, relajado, un niño que despistado, pero cuando le conviene prestar atención a algunas cosas, sí presta atención, o sea, como que tenía atención selectiva. Y nos damos cuenta que ciertas tareas comienzan a rendir muy bajo. Entonces, esos son como primeros indicadores de definir qué es específico. No es que en todo está mal, sino, por ejemplo, en la escritura está mal y el resto puede estar bastante bien para su edad. Pues ahí estamos como viendo el tema, por qué se llaman específicos esos trastornos, ¿no? Afectan ciertas áreas y otras pueden conservar bastante bien o ser compensados. Muy bien. Entonces, lo que vamos a revisar ahora, también tema de, por un lado, vimos qué cosa es específico,
y por otro lado vamos a ver qué significa, qué estamos trabajando en lectoescritura, ¿ya? Lectoescritura también es un proceso que tenemos que observar independientemente para ver cuáles son trastornos, en qué área van a surgir los trastornos. Por ejemplo, si vamos a hablar de lectura, ¿qué cosa es lectura? ¿Qué cosa es lectura? Lectura es decodificación de información. Teléfono, micrófono. Entonces, yo leo información, eso significa que yo decodifico. ¿Qué es leer? Decodificar. Entonces, me dan información en forma escrita, porque lectura, escritura es uso de códigos, ¿verdad? El código lingüístico oral es un código hablado. Cuando yo les digo algo, ustedes decodifican el sonido que sale de mi boca y traducen eso del español a significados y le dan un significado de mensaje, en ese caso oral. Pero ¿qué es lectura? Es decodificación de información escrita. Información escrita y en ese caso yo les escribo códigos que son palitos, circulitos, en cada idioma son sus palitos, circulitos, y ustedes detrás de eso decodifican qué mensaje está dado para poder tomar pues medidas, ¿no? Comprender el mensaje y actuar al respecto. En ese caso, lectura es decodificación de información. ¿Y cómo creen ustedes? ¿Es más sensorial o es más motora lectura? Opínenme, por favor. De vez en cuando les voy a usar con micrófonos, pero pueden escribir en chat sus opiniones. Si es más sensorial o es más motora la lectura. Cuando Siri me dice sensorial, Ángela motora, ya. Tenemos todavía motora. A ver, Miriam quiere opinar. ¿Que aprendiste el micrófono? Motora. Motora. ¿Por qué motora? Ya que te estás conectando con una... ¿Por qué motora? Ah, ya, porque tiene que ver con la... Creo que puede ser motora y a la vez sensorial, porque ya utiliza la comprensión y a la vez también la mano al escribir, ¿no? Pero en ese caso es lectura. Ya, gracias. Miren, yo no estoy escribiendo, yo solo leo. Entonces, me estoy dando pistas, ¿no? Miren, ¿cómo es la lectura? Yo veo, percibo la información escrita y asimilo esos códigos, palitos, circulitos, que son letras, ¿no? Para nosotros, los sumo, los traduzco a palabras y luego hago de ellos significados, ¿verdad? Entonces, ese procedimiento es más motor o más sensorial. Ahora, segunda versión de respuestas. Después que les expliqué, ¿qué creen? Sensorial. Ya está Cierro, no aguantó y gritó sensorial. Es más sensorial aparentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien participa parte motora, pero lo que hago yo es percibir códigos, yo los recibo, yo los traduzco, los convierto en significados. Y muchas veces, si no leo en voz alta, si leo con boca cerrada, es bastante sensorial, es más sensorial que motor, ¿sí? Perfecto. Entonces, los estoy llevando a dudar, ¿no? Un poquito. Decodificar es una versión más pasiva, o sea, yo no participo directamente en una actividad, aparentemente lo llaman pasiva, y en ese caso, escritura sí sería un poquito más activa. Entonces, en ese caso, escritura es codificar información. Ya, yo quiero decir algo y no puedo hablar en voz alta, tengo que escribir o tengo que mandar un mensaje a una persona. Entonces, estoy escribiendo. En ese caso, ¿escribir es más sensorial o es más motor? Comparando con lectura. De hecho, que ambos van a tener parte sensorial y motora, pero ¿cuál pesa más? Ya, María Esther, perfecto. En ese caso, ahí si no teníamos dudas, es más motora, porque estoy haciendo un proceso activo de codificar. Entonces, voy a armar códigos, voy a escribir palitos, o en todo caso, si ya no escribo, tipearlos. Igual estoy apretando con dedos y actividad es más motora, porque estoy codificando. El hecho de que yo codifico no significa que no percibo, ¿no? Pero motricidad aquí pesa más. En ese caso, lectura es un poquito más pasiva que escritura. Escritura debe tener una participación activa, debo tener ideas para qué lo escribo, a quién escribo, qué palabras voy a elegir.
y lectura solo recibo información, ¿no? Incluso algunos, bueno, en tiempos que no había cuarentenas ni coronavirus, si estábamos en transporte público, en lugares públicos, en centros, tuvimos que esperar algo y de repente estábamos al costado de alguna persona que tenía el celular con sus redes sociales, ¿no? Y sin querer, algunos de ustedes, probablemente varios, sin querer, sus ojos, ¡pum!, se iban al celular de otra persona y comenzaban a mirar por esperar, no sé, por viajar en transporte público y mirar qué está escrito. O sea, yo no quería, yo no tengo una actividad, pero mis ojitos solitos miran, ¿verdad? Entonces, la lectura muchas veces es más pasiva, sin querer lo hago porque ya sé códigos y esos códigos están en letreros de las tiendas, en periódicos de las personas, en kioscos y bueno, en celulares de nuestras compañeras, ¿no? Y incluso desconocidos. Ya, entonces, en cambio, escritura no, yo tengo que hacer una actividad, tengo que esforzar, hacer el tipeo o escribir a mano esos códigos. Por esa razón, se considera definitivamente lectura, ambos procesos son complicados, que vamos a conocer, pero lectura ligeramente más fácil, porque no implica la parte motora codificar, solamente recibir información y traducirla, ¿no?, a los significados. Ambos, entonces, traducen lenguaje oral a códigos, códigos que escogemos como letras. En mayoría de idiomas, códigos son letras, y en otros idiomas que son jeroglíficos que pueden representar las palabras completas, como por ejemplo en China o en Japón, que usan jeroglíficos que pueden no ser letras, sino una palabra concreta, ¿no? Y podrían significar, pero ambos cargan significado. Y esos mismos códigos en lectura, en escritura se utilizan en los mismos, por eso yo debo manejarlos muy bien. Y en Perú también hay que considerar, como en otros idiomas más, que tenemos letra de imprenta, que más se utiliza para leer, y letra ligada o corrido, como la llaman, que utilizan para escribir unida. Eso hace pensar que el niño también, al aprender idioma, desde colegio, debe manejar dos alfabetos, ¿no? De imprenta y escrito, que trae una complejidad mayor, dificultad mayor en aprender, que puede traer más dificultades. Por esa razón, un tiempito en lectoescritura, en aprendizaje escolar, utilizaban libros, no sé si de Coquito o de otra empresa, que hacía libros de lectura para primeros grados en forma de letras de corridos o legadas, para facilitar dar solo un alfabeto. Un tiempo o por un lado podría ser exitoso, pero por otro lado es un poco artificial, ¿no? Y ya dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muy pocas informaciones escritas que están hechas a mano, a mano. Mayormente usan letra de imprenta. Entonces, de todos modos, tenemos que aprender los alfabetos. Esa es la complicación que tenemos, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber más de esos procesos, lectura y escritura? Primero, que teníamos diferencia, ¿no? El lenguaje oral existe por los descubrimientos y evolución arqueológica y todo eso, más de 100.000 años. En cambio, en lectura existe 3.500 años. Por lo menos son primeros alfabetos fonéticos que han detectado en la historia. Y por esa razón, lenguaje en cerebro tiene un espacio propio, una reserva propia. Genéticamente ya tenemos zonas hechas para el lenguaje. Ya desde nacer están prediseñadas tener zonas lingüísticas. En cambio, por tener tan poco tiempo en evolución humana, para la lectoescritura no existen zonas específicas. Nos adaptamos esas zonas de los que tenemos en el cerebro para otras cosas. Y por eso que muchas veces aprendiendo lectoescritura tenemos que hacer adaptaciones. ¿Cuál es la confirmación de que el cerebro no es obligatorio, no está prediseñado hablar, perdón, escribir y leer? Hablar sí, hay muchos niños que incluso sin ninguna estimulación hablan, pero hay muchos adultos que por más que no les, digamos, están viviendo en intelecto normal, viven en zonas sociales donde alguien lee y escribe, pero si no le enseñaron a él, puede quedar sin ese conocimiento. Entonces, a nivel de lectoescritura, solo se generalizó la parte de humanidad, no todos tienen lectura y escritura, no todos los idiomas lo tienen. Muchas lenguas son ágrafas, o sea, no tienen lectura y escritura, solo parte hablada. Y hay muchas personas analfabetas sin tener intelecto bajo. O sea, no vas a aprender a leer y escribir si es que no te enseñan de una manera organizada ese proceso.
Y hablar sí, hablar sí. Si no tienes mayores problemas de desarrollo, incluso sin estimulación, niño por lo general mal o bien habla. Y como le comenté, no está programado en el cerebro y no se adquiere de manera natural porque no existen zonas en el cerebro que responden a la escritura, solamente ocupan espacio y comparten funciones con las zonas similares. Y prioridad en todo el proceso de lectura y escritura es búsqueda de significado. Para leer tengo que buscar información. Entonces, yo leo para entender algo, para tener información sobre algo. Muy bien. Y cuando vamos a ir a los trastornos, a los términos. ¿Qué cosa es dislexia como terminología? Por cierto, el término dislexia se utiliza muy en forma variada según autores. Tienen que buscar muy bien libros. Yo les sugiero alguna bibliografía durante el curso, pero también pueden leer definitivamente en internet que es dislexia y disgrafía. Pues existen diferentes enfoques. Mucho tiempo dislexia utilizaban para definir cualquier problema de lenguaje o cualquier problema de escritura de origen específico. Entonces, tienen que precisar que dislexia debería aplicarse como término solamente para lectura. Dislexia es un problema de lectura. Entonces, vamos a definirlo como trastorno específico para el de lectura. Entonces, ¿qué es trastorno? Que no es un retraso. Si niño comenzó a aprender el proceso de leer, escribir tarde, le enseñaron tarde o demoró a aprender, eso probablemente es un retraso en desarrollo de habilidad de leer, escribir. Para que sea trastorno es algo muy concreto, muy específico, con ciertas mini habilidades, pero no todo el proceso de lectura está mal. No es un retraso, es un trastorno. Específico, ya le comenté, errores son muy particulares, muy peculiares. No todo el proceso de lectoescritura está mal. Puede haber bien una parte y otra no. Y esta, la que está difícil para la niña, él trata de huir de aplicaciones y compensar. Entonces puede ser bastante disimulado. Nuestro papel al momento de detectar esos casos es evaluar cuál es la habilidad que no se desarrolló, que se perdió, si es el caso de muchos veces daño cerebral, pero si hablamos de niños, principalmente no se desarrolló simplemente. ¿Y cuál teníamos que desarrollar para llegar a establecer el proceso completo? ¿Por qué se llama parcial? Porque existe proceso de lectura. No es que no existe. Cuando no existe se llama alexia, ¿cierto? No sé si escucharon ese nombre. Ahora, alexia también coincide, perdón, con un nombre de femenino, ¿verdad? Así como hay Alexis, en varones creo que alexia es un nombre de señoritas. Si alguien va a tener hijitos, hijitas en ese caso, tratan de pensar dos veces ponerle nombre alexia porque significa ausencia de lectura. Bueno, esas coincidencias de terminologías hacen situaciones muy peculiares, ¿no? En todo caso, dislexia es parcial porque existe lectura, pero con muchos errores o dificultades. Y alexia sería ausencia, ¿no? Como todos los términos que comienzan con A indican la ausencia. Entonces, ¿en qué consiste dislexia? Es una dificultad de decodificar palabras aisladas o sus componentes. Componentes son letras o sílabas, ¿verdad? Entonces, decodificar significa no encontrar significado o no reconocer signos, ¿no? Letritas, sílabas, o no poder juntar al final, no comprender como producto final de la información dada en forma escrita. Entonces, falta comprensión del texto o una comprensión errónea. Y lo muy importante para diferenciar dislexia de problemas geniales de lectoescritura que pueden surgir por carencias educativas, que no es de proceso intelectual, o sea, cognitivamente el alumno está bien, no es cultural ni es emocional. Si yo descarto y el coeficiente es adecuado, si no hay influencias culturales, bilingüismo, por ejemplo, o otros factores de ingreso tardío al colegio, bueno, colegio de calidad baja, etcétera, etcétera, malos formatos de enseñanza, no influencian. O sea, niños que tienen dislexia tienen todo adecuado por general, y tampoco emocional, porque emocionalmente sabemos que hay chicos que no estudian por otras razones, familiares, sociales, psicológicas, todo lo que puede haber, no es dislexia. Ese niño se atrasa por esas razones, no sería
diagnóstico de dislexia. Dislexia es independiente de esos factores. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en caso de disgrafía es algo similar. Ya por último, perdón. Es un problema mixto de índole cognitivo sin causar intelecto alterado y lingüístico que puede ser hereditario. También pueden observar que en familia hay personas que tienen dificultades para leer, escribir y si no te comentan directamente, de repente en preguntas adecuadas pueden aparecer esos antecedentes. ¿Sí? Y, ojo, no todos los casos son hereditarios, ¿ah? Pero hay un perfil hereditario de dificultades de aprendizaje muchas veces en familia, ¿sí? Y grafía, algo similar, pero se aplica a escritura. El proceso de escribir no solamente es mover la mano para producir letritas. Detrás del proceso, tú tienes que saber leer también. Y te tienes que aprender, primero saber leer y luego escribir. Entonces, disgrafía muchas veces implica dificultad mayor, porque tienes que saber y leer y poder codificarlo en forma escrita tú por tu propia cuenta, a mano o tipeando, ¿no? Y consiste entonces lo mismo, específico parcial porque existe agrafía, ausencia de lectura, no se le puede entender nada o no se le puede definir las letras que está escribiendo o simplemente no puede escribir nada. eh, y disgrafía es parcial, ¿no? Entonces, es dificultad para usar códigos escritos, o sea, crear sus propios códigos para codificar información. Se manifiesta porque el niño confunde, omite o une e invierte sílabas. Puede juntar, separar elementos o cambiarlos de lugar o escribe en forma incorrecta cada signo, o sea, cada letrito o cualquier otro error. En ambos casos, y en dislexia y disgrafía, creo que fíjense bien en esa palabrita estable. Estable es muy importante porque si yo no hago terapia adecuada, y pienso que el niño va a mejorar con tiempo, no pasará. El error es estable, no desaparece solo y cada vez que veo tareas similares se cometen mismos errores. Eso se llama estable. Eso pues hace ver necesidad de una terapia también específica para sus errores. De nuevo, no es de origen intelectual, ni cultural, ni emocional y también es de lingüístico y cognitivo y hereditario. También puede acompañarse por un proceso carente educativo, ¿no? La aumenta, pero definitivamente el perfil ya se ha dado antes y se puede observar, eso yo le doy como una idea, los que trabajan en inicial o tienen contacto con los que trabajan en inicial, se puede ver perfiles de esos niños desde muy pequeños. Entonces ya se puede ver parte preventiva, porque esas personas se reconocen, tienen ciertos síntomas que les voy a dar lecturas adicionales para reconocer a esos chicos a nivel también conductual, emocional y sus signos en lectoescritura para diferenciarlos de otros chicos con síntomas similares. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir, estoy hoy día bastante conceptual, vamos a jugar un poco al final casi, vamos a ver algunos casos, pero las otras sesiones van a ser un poco más dinámicas porque ya conocerán conceptos. Hoy día los estoy un poco exprimiendo, les sugiero revisar lecturitas como para completar, hay información importante para que podamos trabajar, reconocer, diagnosticar a esos chicos, tenemos que saber qué está detrás de los conceptos. Así que sufran un poquito hoy día. Y por otro lado, término de disortografía. También muy importante, por el nombre de ortografía, consideramos las reglas de cada idioma, reglas de escribir adecuadamente palabras en cada idioma, y lo llamamos hábitos ortográficos. Pues disortografía es un trastorno específico de escritura, ¿no? Lo que pasa es que yo voy a escribir con errores, no es que lo leo con errores ortográficos. Al momento de decidir qué letra elegir, C o Z, la B o la B. Escribo H, no escribo H. Yo me equivoco en forma constante, estable, y me escribo, digamos, elijo en forma equivocada. O a veces eligen titín marín, a veces aciertan, a veces se equivocan. Y es estable. Puedo escribir una línea de 5 palabras o todo un cuaderno con la palabra difícil, pero cada vez que vas a comenzar a escribir la próxima vez, de nuevo cometes el mismo error. Pues no funciona solo con memoria, funciona con más factores. Entonces puede acompañar, por cierto, disortografía, dislexia y disgrafía, pues vienen juntos, puede ser independiente, tampoco es intelectual ni sensorial, se refiere a visual, no es que no veo
y emocional se descartan los factores. Yo conozco adultos que terminaron formación superior y siguen cometiendo errores que ni yo como extranjera puedo cometer. Realmente es complicado, ellos no son conscientes y trabajan un tipo, como le dije, titín marín, porque a pesar que conocen las reglas ortográficas, saben que existe la regla, la B y la D, la S y la Z, uso de H, uso de tildes y cualquier otra función que vamos a conocer, no pueden elegir cómo ponerlos, a pesar que ya saben que existe, pero al momento de tomar decisiones no toman buenas decisiones. Ese es el tema de esta ortografía, en términos, ¿verdad? Perfecto. Antes de proceder, voy a preguntarles si tenían alguna duda sobre conceptos. ¿Así lo percibían o tenían otra idea de qué cosa es dislexia, disgrafía y disortografía? Coméntenme, chicos. Está claro la terminología, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda? Bueno, creo que los bombardeé con la información y sí tienen dudas, ¿no? Ya. Los que toman micrófono o escriben, igual los recibiré. No se preocupen, ya. En disortografía, estoy contestando, mi respuesta es a darle. Tiene un factor, así como dislexia y disgrafía, un toque hereditario. Hay una tendencia de tener dificultades en aprendizaje. Yo creo que aprendizaje de lectoescritura en sí puede ser con factores hereditarios. No siempre. Hay hereditarios, hay adquiridos y hay postraumáticos, por cierto. Tenía habilidad, pero luego de algún problema cerebral puede perder habilidades, ¿no? Pero sí hay factor hereditario, como que yo siempre investigo familia y pregunto qué tal le fue en comunicación, en escribir y leer a algunos de los padres que podrían no aceptar desde el inicio, pero luego te pueden soltar. Ya, en Noemi sí, no le tenía dudas, y nadie más tenía dudas. ¿Están escribiendo algo más? Ya. Consulta, ¿cuáles son predictores en desarrollo de lectura del niño? Ahorita vamos a comenzar de eso, ¿no? Yo les expliqué simplemente el término que significa, y detrás de eso justo vamos a hablar cómo formamos, cómo es el proceso de leer y escribir y todas las habilidades que ingresan en el proceso, de hecho, que es un predictor, ¿no? Pues si yo le doy un formato de cómo comenzamos a leer y escribir, pues cada habilidad que adquirimos para que funcione ese proceso va a ser un predictor, ¿no? Poder desarrollarlo antes para que no tenga problemas después, ¿sí? Ahorita les voy a explicar entonces y ya vamos a captar. Vilma, los trastornos específicos pueden alterar el proceso de aprendizaje de todo conocimiento o solo de lectura, escritura o el aspecto académico. En realidad, trastorno específico, repito, puede manifestarse en forma distinta, pero el niño puede parecer hábil en áreas de desarrollo. Sí, el tema es que leyendo y escribiendo a partir de primero o segundo grado, nosotros tenemos todo el aprendizaje escolar. Entonces, por ejemplo, tareas de matemática me dan problemas en forma escrita, o tengo que estudiar, no sé, ciencias naturales en forma escrita, porque me dan tareas leer información. Y ahí viene el problema, parece que te perjudica solo la lectoescritura, pero sin querer te puede perjudicar también el rendimiento escolar, porque dependes de eso. Pero si separaríamos, debería solo perjudicar la escritura, porque en otras áreas niños no están, no están poco hábil. Si está mal en todo, en matemático, la escritura, en ciencias naturales, se distrae y ya no es problema específico. Es específico justo que afecta más lectoescritura. Muy bien. Y retraso mental no acompaña dislexia y disgrafía, se llama dificultades de la escritura relacionados con retardo mental asociados. Eso sería problema general de lectoescritura. No son problemas específicos. Justo lo que quería decir, no se relacionan con retardo. Todos los chicos con retardo van a tener problemas de lectoescritura, dificultades de aprender a hablar, dificultades de atención. Entonces, son generales, relacionados con su rendimiento intelectual bajo. Específico es que el niño está bien en mayoría de habilidades, pero la lectoescritura le traen problemas. Melanie me pregunta, ¿tenía los tres? Sí, es posible. Yo le digo desde casi inicio, si el niño tiene dislexia, que es lo que más entre tres procesos, aprender a escribir
errores ortográficos. De aprender a leer entre 3, lo más probable es que lectura es un poco más sencilla. Entonces, si el niño tiene problemas de leer, de hecho que va a tener problemas de escribir y elegir ortogramas, ¿no? Para escribir. Pero pueden existir niños que leen bastante bien, pero solo tienen problemas de escribir, ¿no? Pueden combinarse los 3 o la lectura puede estar más conservada. Típicamente escritura como más difícil se conserva menos y probablemente habrá más errores, ¿sí? Y niño con autismo leve podría presentar, no, porque CI bajo ya asume que no es dislexia y disgrafía. Son errores que vamos a ver hoy día. ¿Qué tipo de errores son, por ejemplo? ¿No? Juntar palabras. Por ejemplo, escribir mal la letra o cambiar una letra por otra. Son errores que vas a encontrar en otros problemas también, no solamente dislexia y disgrafía. Pero para diagnosticar estos, hay ciertos criterios y unos no tener intelecto bajo, ¿no? Porque no debería ser una dificultad, ¿no? Para aprendizaje en general, no solo para lectoescritura. Ya, terminamos con última preguntita, porque después me faltará tiempo para explicar. De repente, explicando al final, le contestaré sin querer lo que me están preguntando. Disgrafía es problema parcial de escritura, ¿sí? O sea, lo mismo que lectura. Si es completa se llama agrafía, no podría escribir nada o no se le entiende. Y disgrafía que es un problema específico parcial. Por cierto, traten de, mientras me están escuchando, entran al aula y descargan la diapositiva. La activé un poquito tarde hoy día para que no se adelanten las otras clases, si voy a tenerlo antes, para que lo puedan descargar. Ya. Y otros trastornos diferenciales hay. Sí, vamos a ver diagnóstico diferencial, Miriam, en la próxima sesión. Y ahí le voy a dar patologías que se parecen por síntomas, pero no lo son. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ir entonces el proceso. Comenzamos a ver cómo leemos. Cómo leemos es muy importante definir lo siguiente. Primero que comenzamos a leer. Yo me siento bueno, en ese caso la niña está echadita, y tomo un libro. Y veo en primer lugar signitos, palitos, circulitos, imágenes. Imágenes que nosotros trabajamos en primer lugar entonces con la función de percepción visual. Es lo primero que voy a leo palitos, en ese caso son 4 signitos diferentes que los recibo como letras, pero ahí comenzamos. Teníamos que primero percepción visual adecuada. Siguiente. Sí, esos 4 elementos dibujados y me voy al almacén de palabras, almacén que yo he guardado para esos casos porque no es primera vez que veo esa palabra, ya la vi antes, entonces tengo idea qué puede significar. Me voy al almacén y digo, allá, esos palitos, signitos, 4 elementos significan casa. La casa es una vivienda, es un lugar donde normalmente vivimos o la reconocemos donde vive otra persona, pero es una identificación, ¿no? Entonces, ese significado de palabra casa. Así funcionamos con el lema. Veo, reconozco, busco significado. Muy bien. Eso se llamamos procesamiento léxico, significado. ¿Qué más hacemos? Luego vemos dónde vimos la palabra casa. Tengo que ordenar en mi cabeza la oración y orden de palabras a veces definen qué significa. En ese caso, si veo varias palabras, yo armo una oración tipo, yo estoy en mi casa, la reconozco con su significado. Eso se llama procesamiento sintáctico, ubicar la palabra escrita entre otras palabras, que el orden de palabras determinará qué significa todo eso, ¿verdad? Muy bien, ya leí frase, estoy en mi casa. ¿Y qué significa esa frase? A ver, díganme más o menos qué significa estoy en mi casa. En nivel directo, ¿no? A nivel de producción directa, ¿qué significa yo estoy en mi casa? A ver, chicos, sueltan. ¿Qué significa directamente? ¿Qué significa? Significado completo, correcto, así. Yo estoy en mi casa. Lo que hacemos más esas fechas. Los meses hacíamos eso todos los días. ¿Qué significa yo estoy en mi casa? ¿Alguien se atreve a decirme, por favor? O ya nadie sabe qué significa yo estoy en mi casa. Ya Miriam sí sabe porque me está escribiendo, ¿no? Ángela también. Y Maya, a ver, explícame, ¿qué significa yo estoy en mi casa? ¿Cómo lo entendería un niño en todo caso, no? ¿Mm?
haciendo una teoría muy larga porque están escribiendo mucho. Y ahora van a aparecer todas las respuestas juntas. A ver, vamos a probar. ¿Cómo aparecerá? Hasta ahora no me aparece. Ya apareció. Estoy en descanso, dile, ya, Ángela. Este, por ejemplo, ya significa segunda opción. Lo directamente, ya. Miriam dijo, el lugar donde uno vive, ¿verdad? Me quedo, estoy en casa, significa que estoy ubicado físicamente con mi cuerpo en el espacio donde estoy domiciliado. Así, eso es lo que significa yo estoy en mi casa. Pero existe otro significado que llamamos significado, lo llamamos semántica. Eso se llama procesamiento semántico, que existe significado directo y culturalmente definido. ¿Qué significa yo estoy en mi casa en profundidad? No solo significa que estoy ubicándome físicamente en ese lugar, sino, por ejemplo, lo que dijo Ángela, estoy descansando. No me molesta, estoy descansando, estoy en mi casa. ¿Ya? Ahora, en esos últimos meses, el significado ha cambiado, ¿no? No estoy descansando, estoy trabajando, y sigue siendo en mi casa, ¿no? Pero normalmente nosotros decimos, estoy en mi casa cuando estoy descansando, no me llamas, no voy a salir, estoy en pijama, eso significa que estoy en mi casa. O estoy protegido, ¿verdad? O un montón de significados más ocultos, que la llamamos procesamiento semántico. No solamente significa lo que directamente dice la frase, sino lo que detrás de eso culturalmente nosotros le damos. Entonces, teníamos 3 procedimientos: reconocer palabra, ubicarla en frase, entender la frase y darle significado completo, que a veces está detrás de eso, y las frases que usamos clases. Ya no me molesta, estoy en casa. Lo que significa detrás, no saldré, no, o voy a dormir, o estoy descansando, o estoy inubicable, etc. Entonces, esto es significado, lo que llamamos procesamiento semántico. Eso lo que leemos, ¿verdad? Normalmente. Ahora, para llegar a eso, para llegar a completar todos esos niveles, yo tengo opciones, existen diferentes rutas. Hay un video en el aula virtual que les coloqué muy cortito, por cierto, yo le explicaré ahorita, pero de todas maneras lo tienen para revisar, que se llama rutas de lectoescritura. XX, para poder llegar a significado, para poder llegar a almacén correctamente, existen 2 rutas posibles que nosotros podemos utilizar. Primera ruta es fonológica o indirecta. Por ejemplo, yo recibo la palabra casa, como le comenté, en ese caso son signitos, palitos, circulitos que me han escrito y yo lo estoy viendo, los reconozco. Ah, la C, sí la he visto en algún momento, sí la he visto esa media luna. ¿Qué significa la C? La voy a reconocer. Significa fonema K. Vamos a ver, la A, esta, la que parece una casita, triángulo con un palito al medio, significa la A. Este, el que parece una culebrita, significa S. A la letra le daré sonido, porque no es lo mismo, ¿verdad? La letra es C, pero el sonido que sale en la palabra caso es K, etcétera, etcétera. Entonces, voy a reconocer, son 4 elementos, cada uno tiene su fonema, y voy a convertirlos de letras a fonemas y leerlos. Sonidito, leer significa producirlos. Producir sonido. Ya. A. A. Luego, ¿qué voy a hacer? Los voy a unir. Casa. Voy a unir las 4. Y recién, una vez que el sonido salió de mi boca, recién voy a acordar, casa. Eso significa, y me voy al significado auditivo, ¿no? En ese caso, el formato sería pasar por la área auditivo, proceder, asimilar y luego a nivel auditivo reconocer la palabra porque yo la guardé algún momento y buscar su significado, ¿sí? Luego lo vamos a pronunciar en voz alta si es que me piden pronunciar. Si yo leo para adentro, no pronuncio en voz alta, pero muchas personas cuando leen y no tienen mucha experiencia, no se dieron cuenta, mueven los labios. No le dicen a la persona, lee en voz alta, pero igual cuando lee pone así, como que mueve la boca un poquitito, ¿verdad? Ya, muevo la boca un poco y al momento de lavar la boca prácticamente uso como pronunciar en voz alta. Por eso a los niños en colegios les hacen leer en voz alta primero, para que quede un hábito.
y luego se almacena, un tiempo mueven los labios al leer, por ejemplo, leen el libro y mueven los labios y luego dejan de mover. Y conocemos adultos que siguen moviendo los labios, lo que me hace pensar que tienen poca experiencia lectora y no han llegado a asimilar la parte motora interiorizándola, sino todavía mueven los labios, ¿no? Entonces, esto es la parte pronunciativa y al final, en voz alta si es necesario o simplemente entendemos lo que dice. Ya. Es así como es la ruta fonológica. La llaman indirecta porque tengo que traducir letras en fonemas. Y a partir de otras teorías que han surgido, es la forma clásica de enseñar leer y escribir, nos enseñaron lectura probablemente de esa manera. Luego aparecieron otras teorías que enseñaron otra forma de leer. Entonces, ¿cuáles son fallas en esa versión? Si yo aprendo a leer de esa manera, yo puedo tener dificultades de, por ejemplo, reconocer letras. Si yo no tengo buena percepción visual, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? No reconozco la letra C. Pensaré que es un circulito en vez de la una. Entonces ya no sería la C sino la O, ¿verdad? En ese caso, si no reconozco, puede tener error en reconocimiento de letras. También puede no asignar bien el sonido. Si yo sé que es la letra C y le doy otro significado, puede no llegar a completar la K, sino otra cosa. Por ejemplo, si en primer modelo no reconocía que es media luna, me pareció un signito media luna, pero lo confundí esta imagen con esta. Entonces, en vez de casa, me salió gasa, ¿no? Puede ser. En otro formato, sí reconocí bien la letra, pero no reconocí bien qué significa esa letra. Entonces, en vez de K, le dije qué significa, porque la sabemos que C es ambigua, ¿no? En ese caso me salió sasa. En gasa, por lo menos, existe algún significado equivocado, pero existe. En sasa en sí no significa nada. Entonces, si yo no reconozco letra como imagen o no represento bien como sonido, en ambos casos no llegaré al significado. Entonces, esa ruta fonológica tiene esa posibilidad de error por reconocimiento de cada elemento, ¿sí? Ahora, si yo utilizo otro formato de lectura que también nos enseñaron a partir de imágenes. Lo llamamos lectura léxica o lectura directa. No va a traducir letras, simplemente el niño enseña a través de bits, flashcard, como lo utilizan en colegio desde 3 años prácticamente, incluso antes, la palabra casa dibujada con letritas escritas abajo. Entonces, el niño memoriza imagen de casa y memoriza letras escritas. Y ese formato lo llamamos lectura léxica. No paso por traducción auditiva de frente. Veo la palabra y yo memoricé cómo estaba escrita y qué significa y me voy de frente a ver qué significa una casa, ¿verdad? Pero reconocemos esa imagen escrita, la comparamos con otra que puede parecer, porque hay muchas palabras de 4 letras que consisten de la C y la S. Hay memoria que a veces es frágil, pero la reconozco y damos significado directo diferente que es una casa, ¿no? Porque ya la memoricé antes y la relacioné en algún flashcard o la palabra escrita y palabra dibujada. Entonces, esa es la forma, leer en forma directa, que también tiene sus errores, ¿no? También elegimos cómo se pronuncia y al final leemos en voz alta si es que demanda la situación. Ahora, ¿cuáles son fallas y pueden surgir también en ese formato? Parece más fácil. Mayoría dice y utiliza en inicial ese formato porque no tienes que pasar por la parte auditiva, aprender letras, simplemente fotografías la palabra y le dan su representación de pues niño aparentemente sabe leer, pero tiene dificultades luego, porque la parte fonológica ayuda, podemos decir, concientizar de qué letras consiste y qué fonemas suenan. Pero en ruta léxica solamente usamos memoria visual. Entonces, probablemente, si yo no reconozco imagen escrita de la palabra, podría equivocarse con significados, ¿no? Por ejemplo, también pueden surgir otros problemas, como en ciertas palabras irregulares. En regulares nosotros almacenamos ciertos significados y, por ejemplo, queso no es un significado muy típico. En queso no utilizo 4 letras, sino más letras, porque la U es muda.
¿no? Y yo lo tengo que memorizar como una imagen visual, pero cuando trato de designar qué es cuque, el niño muchas veces lee en vez de queso, hueso, porque la Q sí lee como C, pero la U también está leyendo. Se supone que es una letra muda. Entonces, algunas reglitas ortográficas, el niño que lee en forma léxica no memoriza porque no analiza de qué consiste simplemente la fotografía y puede perder algunos elementos o leer de más, ¿sí? Esos son los errores léxicos que también pueden existir. Y lógicamente, eso no significa nada y no se parece a queso y no llegamos al significado de la palabra, ¿sí? Muy bien. Captamos en general cómo funciona la lectura. Tenemos ruta léxica y tenemos ruta semántica, ¿no? Y a través de ellos, perdón, ruta léxica, que es semántica justo y directa, y ruta fonológica, que es traducir letra por letra, convertir en fonemas y luego leer. Es la ruta. Cualquier proceso que por camino se implique como un requisito, como una necesidad, hace que el proceso puede mejorar o simplemente no completarse. Por esa razón le doy como una especie de dibujito de qué funciones yo necesito para cumplir estas rutas. Los que están de arriba corresponden a la lectura y los que están, vamos a ver de abajo, van a relacionarse con escritura, ¿sí? En ese caso, para poder leer, yo tengo que saber el significado de palabras. Eso vamos a llamar habilidad léxica o nuestro vocabulario, ¿verdad? Para poder leer a nivel y reconocer qué significa, yo puedo leer casa, pero si no tengo vocabulario y no sé qué significa casa, pues tampoco tendré significado final, que el proceso, el principal objetivo de lectura es saber su significado. Entonces no llegaré a significado. Tengo que tener habilidad morfosintáctica. ¿Qué significa eso? Yo debo ver palabra casa, entre otras palabras, para poder encontrar significado real. Tengo que saber pronunciar bien, porque si no diferencio sonidos entre sí y no pronuncio bien, puede salir otra palabra, ¿no? En vez de, cuando leo, en vez de perro, puedo leer pelo, porque no pronuncio la R, por ejemplo. En ese caso, personas van a captar que no es un perro, sino es un pelo, y te entenderán mal cuando lees. Tú puedes entrenar bien, pero la gente lo entenderá mal. Y diferencias lo que llamamos conciencias. Nosotros conocemos hasta ahora lo más popular, conciencia fonológica, de la que vamos a hablar un poco, pero hay otras conciencias. Hay fonológica, hay léxica, hay gramática. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es conciencia fonológica, por cierto? ¿Cómo la entienden ustedes? ¿Y por qué pesa tanto en lectura y escritura? Uh-huh. Ya. No, sí, sí, chicas, el ISEC y Dianic, sí, le voy a explicar eso de rutas, solo que doy ideas que existen dos rutas. Utilizan en inicial la ruta léxica porque el niño no es capaz de analizar a nivel auditivo. Él memoriza palabras, pero la memoria es frágil, tiene que ser reforzada con otra ruta también. Utilizan porque es un formato más rápido, pero no significa que es estable. A partir de que el niño tenía una buena análisis fonológico, deberían reforzar ambas rutas. A eso me refiero. O también elegir ruta adecuada para cada alumno, porque cada uno tiene punto fuerte, auditivo, visual, y tratar de ser selectivo. Y aquí por mayor, ¿no? A todos se le da misma programación, no respetando sus preferencias, ¿no? Su estilo de aprendizaje. Ya. Entonces, la pregunta era, ¿qué cosa es conciencia? Es entender el sonido de la palabra. ¿Cómo es entender? No entendí su definición. Reconocer, sí, y usar. Ajá, reconocer y usar, perfecto. Aprender a leer no tanto, ¿no? Exactamente usar. Miren qué cosa es conciencia. Le voy a dar un jueguito y me tiene que prometer cumplirlo sin trampas, porque la mayoría de psicólogos y profesores son más tramposos que niños, ¿ya? Le voy a dar un jueguito para que vean qué cosa es conciencia fonológica, por ejemplo. Conciencia fonológica no trae significado detrás de él, solamente sabe de reconocer el sonido y sus combinaciones, ubicar cuántos son, en qué lugar están, hay, no hay y qué cantidad es, ¿no? Entonces, por ejemplo, sin trampa, por favor, no tienen que escribir la palabra, solamente mirar
la cámara, así conscientemente, sin escribir la palabra, y escribir un número de cuántas letras, o en ese caso, cuántos fonemas. Pero bueno, como no sabemos qué significa fonema, vamos a ver cuántas letras hay en la palabra. Tiene que ser rápido, si no voy a pensar que han escrito y han contabilizado. En la palabra transporte, póngame el número, cantidad de letras que tiene. Transporte, ¿cuántas letras tiene? Sin escribir la palabra. 9, siguen. 9, 7, 10. Ajá, 8, 10, ya ve. Y a los que están demorando ya están escribiendo y contando. No vale, ya bueno. Está bien. Son 10. Los que me han escrito 9 o 7, ¿qué pasa? Y 8, ¿no? ¿Cómo sabemos que son 10? Algunos tienen conciencia fonológica poco entrenada. No es su culpa, ¿no? Somos adultos, pero no nos han entrenado. ¿Y qué hacemos? Comenzamos deditos. Ahí perdemos. Tiene que ser acá. Ya, pero por lo menos con deditos sin error. Trans, 5. Porte, 5. 5 más 5, 10. Si es que han equivocado, eso voy a darle más jueguitos, por cierto, se dan cuenta que reconocer la cantidad de fonemas o letras es una habilidad de conciencia fonológica, pero surge en entrenamiento. No todo lo teníamos en nata, tenemos que practicar. ¿Y cuántas sílabas está ahí palabra de transporte? ¿Cuántas sílabas? Ahí es más rápido, ¿no? Ese no se entrena, se dan cuenta que nadie se equivoca porque desde chiquitos nos enseñan a aplaudir. Ese se llama conciencia silábica. Esa sí entrenan, pero fonológicas no entrenan mucho. Ven, 3 no se equivocaron nadie. O también decir, ¿cuántas consonantes hay en palabra transporte? Consonantes. Ahí tenemos problema porque no nos enseñan determinar 7. 7, porque son 3 vocales, el resto son consonantes. ¿Sí? Ya, todo esto. Ahora, otra preguntita más. Fonema R. No, mejor fonema T. Fonema T. Fonema T en la palabra transporte. ¿Cuáles por el número? Primera, segunda, tercera, cuarta, porque como son 10, puede ser hasta décima. Palabra transporte. La T. ¿Cuál es el fonema por la numeración, por el orden? La T. Primera y novena. Exacto. Primera y novena. Primera y penúltima. Entonces, son 2 T. Perfecto. Entonces, esta es, todo lo que estudian es conciencia fonológica. Es una habilidad de reconocer fonemas. Nosotros los escribimos como letras, pero fonológica significa que los escucho primero, ¿no? Los vamos a ubicar cuántas son, en qué lugar están y el orden. Esa es conciencia fonológica. Pues existen, entendiendo ese jueguito, otras conciencias también. Hay fonológica que tiene que ver con fonemas, que nos cuesta, pero es muy importante. Y así, si yo conté mal, al momento de escribir las puedo perder, ¿no? ¿A cuántos eran? 9. ¿O cuántos eran? 8. Si yo escribo 8 y puedo perder una letra y no me daré cuenta que la perdí porque no sé contabilizarlas. Eso es fonológica. Hay conciencias silábicas. ¿Cuántas sílabas son? Hay conciencias léxicas. ¿Cuántas palabras hay en frase? Si yo no los cuento bien, yo escribir 2 palabras juntas. Entonces, todas esas conciencias es una habilidad que llamamos en cognitivo análisis y síntesis, saber capacidad de juntar, separar y calcular, contabilizar. Entonces, existe para palabras, frases, fonemas, sílabas, para todo. Por eso lo llamo conciencias, ¿ya? Del lenguaje, no solamente fonológica. Entonces, todas esas habilidades de color rojito, que tiene marquito rojito, son relacionados con lenguaje. Lo que quise decirles también es algo interesante. Cuando hablamos de dislexia y disgrafía, ustedes los llaman como problemas de aprendizaje. Pero en realidad nosotros, en terapia de lenguaje, porque yo soy terapeuta de lenguaje, los consideramos como trastornos de lenguaje escrito. ¿Por qué trastornos de lenguaje escrito? Porque todo lo que yo hablo mal o todo lo que no estoy maduro en lenguaje oral, voy a pasar a escritura y a lectura. Entonces, todas esas habilidades, vocabulario, morfosintaxis, fonética, fonología y conciencias, todo eso, tenía marquito rojo, significa que provienen del lenguaje. Entonces, casi todos los chicos que tenían algún problema de lenguaje después escriben y leen mal. Entonces, ahí tenemos idea que en los casos de disléxicos
75% tienen algún antecedente, ¿no? Lingüístico, y 25% no tienen porque tienen problemas de marquitos de color azul, porque tienen dificultades a nivel de atención, memoria, programación, percepción visual y lo que llamamos, luego le voy a explicar hoy día, qué cosa es caja de letras, ¿no? Todo ese perfil me hace pensar, ¿no? Que tenemos parte de aprendizaje como dificultad previa, pero algo muy concreto, algún elemento, no todos esos elementos, ¿no? Por ejemplo, solamente nivel de memoria de palabras, o solamente percepción visual de ciertos elementos, o etcétera. Y de lenguaje. Entonces, algunos de esos elementos no son maduros y lectura no se realiza en forma adecuada. Y lectura es más complicada, entonces el niño debe saber leer, o sea, tener esas habilidades también. Para escribir necesito saber leer. Entonces, todo eso debo tener más dos elementos más que vamos a conocer ahora porque vamos a ver cómo escribimos. Tenemos que manejar la parte motora también, ¿sí? Entonces, esos son requisitos mínimos para que el proceso no se complique. Normalmente, cuando nosotros hablamos de dislexia y disgrafía, muchos elementos están bien, muchas habilidades están bien, no todo está mal. Si todo está mal, hablaremos de retardo o retraso en desarrollo mental o simplemente el niño está en desarrollo tardío en todo. Por lo general, mayoría están bien y una que otra están bajas. Por lo general, una o dos están bajitos. Y por esos 1 y 2 no se completa el proceso. Entonces ahí está consistiendo la palabra específico, que muchos están bien, pero algunos están mal y el proceso se interrumpe. ¿Ya? Si todo está mal, ya sospecho que no es dislexia, sino un problema general de aprendizaje, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo escribimos entonces a nivel de escritura? Vamos a ver. Tenemos 3 tipos de escritura clásico. Copiado, que también tiene dos. Yo puedo copiar información en forma, memorizar las palabras completas, así como leo, también voy a copiar, o en forma fonológica. Dictado y redacción. Esos 3 niveles se realizan también de habilidades determinadas previas. Se parece bastante, pero no idéntico. Vamos a ver. Pues para poder copiar, repito, necesito leer primero. Uno piensa, ay, ¿para qué necesito leer? Voy a mirar qué signitos hay y los voy a traspasar visualmente en cuaderno, visualmente en cuaderno. Pues así demoraremos 1 año copiar una palabra. Nosotros no copiamos letra por letra, copiamos por palabras o incluso por mini frases. Si ustedes alguna vez han copiado algo, se analizan ahorita cómo han copiado elementos, ¿no? 2, 3 palabras juntos, bajamos la vista, apuntamos. 2, 3 palabras juntos, apuntamos. Así vamos a copiar en forma rápida. Entonces, necesito definir que copiado previamente es lectura, ¿no? De todas las habilidades previas que aprendimos en leer. Entonces, por eso existe ruta fonológica y ruta léxica. Pues ruta fonológica, si yo leo letra por letra y traduzco en imágenes, también voy a copiar igualito. Entonces, ante todo, quiero precisar que para todo lo que es escritura, le comenté que no es un proceso tan pasivo, no es que yo miro con los ojitos alguna lectura, algún elemento, algún libro, algún periódico y sin querer leo. Para escribir necesito tener una motivación para todos los tipos de escritura. ¿Qué es motivación? ¿Para qué escribo? ¿Por qué voy a sacar mi celular y tipear? ¿Por qué voy a agarrar lapicero y apuntar? ¿Cuál es la motivación que puede existir para escribir, para copiar? Por ejemplo, ¿qué motivación podemos tener nosotros para escribir, para copiar alguna información? A ver, ¿cuándo ustedes copian? ¿Para qué? Opciones. A ver. ¿Para qué copiamos? Me gusta que ustedes participan, así que así las reconozco. Mientras más participan, mejor para mí. Yo estoy marcando también quién está conmigo y quién está así mirando nada más. Muy bien. Recordar información, perfecto. Para apuntar, ¿no? Apuntar información que no puedo almacenar a través de memoria. ¿Qué más podría hacer? Retener información para repasar. Algunos al momento de escribir memorizan. Algunos tienen estilo de motor y necesitan copiar para memorizar. Muy bien, buena observación. Ese es Mayra, me dijo, ¿no? Muy bien.
También, claro, familiarizar códigos prácticamente es como un repaso. Y para reforzar mi imagen, yo tengo una idea visual, pero yo quiero escribirla y verla escrita para poder memorizar. Normalmente tenemos trasfondo de memorizar información, ¿no? O repasar información. Entonces, esa es motivación. Si yo no tengo esta motivación, no voy a copiar. Entonces, tengo que tener esa motivación, una necesidad. Necesidad hace que vas a escribir. Perfecto. Por cierto, esa es la parte de por qué muchos chicos en colegio tienen problemas de aprender, porque no tienen motivación. No los motivamos a escribir, no le damos razón por qué, y ellos por eso hacen como sea. Entonces, una de las terapias comienza con motivación, por cierto, ¿ya? Muy bien, regresamos. Entonces, para poder leer, yo tengo que tener percepción visual, reconocer palabra escrita, reconocer letra por letra. Acuérdense que copiado es en ruta fonológica, repite, lectura en ruta fonológica, asignar letra a cada fonema de forma correcta y unir fonemas, como hemos leído, casa, para que salga bien. Entonces ya leí lo que está en la pizarra, en la pared, en periódico, y lo que quiero copiar, leí casa, ya. Una vez que la leí, recién comienzo a escribir. ¿Cómo voy a escribir? Voy a, para cada fonema que sonó de mi boca, casa, buscaré ahora letras. Lo que sonó casa, ahora busca letras. No son idénticas, repito. El formato de escribir, teníamos opciones de escoger letras, ¿no? Pero yo primero voy a escoger grafemas. Grafemas, letra tipo ligada, es distinta de letra imprenta. Entonces yo miro muchas veces letra imprenta y escojo para escribir letra ligada, ¿no? O corrida. Entonces ya la apunté y las voy a escoger, si es mayúscula o minúscula, de repente qué tipo de letra voy a hacer, más bonita, más feita, depende de cuánto importante y a quién se dirige ese copiarlo. Si yo tengo que copiarla para alguien más, de repente me esfuerzo un poquito más y elijo otro tipo de letras. Entonces, yo leí, ahora lo voy a escoger letras y al final elegir formato y por último hago producción motora y comprobación, lo que llamamos visual y kinestésica. Voy a ver si me alcanza tiempo hoy o la próxima sesión para hacer un pequeño juego para ver qué tal kinestésicamente estamos preparados, ¿no? Para eso voy a necesitar una hoja blanca. Yo creo que la próxima clase, pero tráiganla. Una hoja bond. Tiene que ser bond, no lineada, de tamaño normal, A4, y un lápiz o lapicero, ¿sí? Y también no hacer trampa porque si no, pues el experimento no funcionará. La próxima sesión, justo comenzaríamos con eso para ver qué tal está nuestra comprobación kinestésica, que es también parte de escribir correctamente, que no nos enseñan específicamente, pero aprendemos por práctica, ¿sí? También incluye entre dificultades que pueden surgir. Ya, muy bien, no se olviden la hojita entonces para el viernes. Entonces, etapas de copiado, repito, son lectura, más escoger letras y luego elegir tipo de qué letra es y tipo de letra para poder escribir. Algunos escriben más rápido, otros más lento. Si yo dicto o le doy una información copiada, un tiempo determinado suficiente para que la persona copia, ya no dependerá de sus posibilidades motoras. Pero si me dan poco tiempo, puede ser que yo escribo mal o copio mal porque mi producción motora es lenta, mi mano no es adecuada, mi motricidad adecuada y parece que yo estoy equivocándome a nivel de elección de letras, pero a veces nos presiona. No sé si les pasó, tuvimos que copiar rápido, nos aparece algo muy rápido, y es copiar y comiendo también errores. Eso es por presión de tiempo porque parte motora falla. Pero si me dan todo el tiempo posible, cualquier falla va a ser de las etapas anteriores, de acá principalmente, o de acá de alguno de esos elementos, ¿sí? Y a nivel de ruta léxica, también podemos leer el ruta léxica. Ahorita voy a leer las preguntitas, ¿sí? No se preocupen. Termino de explicar y voy a leer sus preguntas. Y etapas de escritura copiado a nivel de ruta léxica significa también, yo leí en forma léxica. ¿Se acuerdan? Yo memoricé palabra casa. En imágenes, ya vi mi casita, el flashcard, y a palabra escrita ya la memoricé, así leo yo. Entonces, cuando voy a ver copiado, voy a ver palabras que ya reconozco y simplemente las voy a trasladar. Entonces, voy a acudir al almacén de palabras, significado, y comenzar a trasladar de la misma manera
voy a tratar de elegir letras, pero lo que no hay error para aprender a copiar en forma fonológica, y si hay error aquí, es tema ortográfico. ¿Por qué? Yo memorizo todas las palabras así completas, pero memorizarlas en forma automática, copiando las imágenes, sin analizar qué letras tiene, me hace muchas veces cometer errores ortográficos, porque puedo no reconocer la casa como la S, sino con la Z. Puedo dudar, por ejemplo, si es casa con Z, porque en español, hablando en Latinoamérica, es idéntica, casa y casa, ¿verdad? Lo usamos Z. O también tengo que elegir letra K para representar sonido. ¿Por qué? Porque aquí leí, yo memoricé palabras escritas, leí en voz alta, pero una vez leyendo tengo que escoger letras. Y solo me suena casa, y voy a tener que elegir letras y ahí viene el problema ortográfico. ¿Por qué? Porque el sistema de lectura visual no implica conocimiento de ortografía, no analizas. Y ahí puedes tener dudas o tener errores. Si no tienes buena memoria, no cometerás errores y escogerás casa, la segunda. Pero si no tienes buena memoria y tienes dudas de estructura, puedes cometer errores ortográficos. Entonces, muchas veces ruta léxica, aprendizaje, lo que me comentaron chicas de niños más pequeños de 5 años en formato léxico, puede hacer que luego cuando entran al primario cometen más errores ortográficos que niños que aprendieron en ruta fonológica. Pero es que ruta fonológica es más larga. Entonces hay que ver, yo creo que hay que combinar las dos, ¿no? Una más fácil, pero tiene que tener también refuerzo. Y por último es algo parecido. Una vez que decidí cuáles son elementos que sonaron y ahora tienen que ser copiados, yo elijo, voy a buscar tipo de letra y escribir igualito a nivel motor, producción motora, y comprobar si kinestesias tengo adecuadas también y no me voy a equivocar con espacios, ¿ya? Ese sería el formato copiado, también de dos modelos existe. Ahora, responder preguntitas para poder avanzar con dictado. ¿Qué hace que en algunos niños tengan mejor letra que otros? Ya, esa es la parte estética, no es la parte motora. Definitivamente, un poco de coordinación motora fina, un poquito de parte de fuerza muscular. Muchos niños no tienen mala letra en esencia, sino que se cansan muy rápido. Se cansan muy rápido, escribe como sea, ¿no? Y calcular espacios, kinestesias, y parte estética podría ser yapa, ¿no? Mayormente la gente que es un poquito más artística se esfuerza más, le importa cómo se ve, pero habilidad motora fina de poder realizar. Pues yo me imagino una letra linda, pero si no soy capaz de realizarla, pues no me saldrá linda. Entonces hay parte de percepción visual y hay parte de motricidad que tenía que ser buena para primer grado. Y eso mucho dependía de colegio. Bueno, por lo general nos dan un poquito más en inicial trabajo visual y motor, pero depende de personalidad. Niños impulsivos que quieren terminar rápido no se esfuerzan mucho en cada letra. Niños que son más detallados, más lentos, tienen más oportunidad de hacer letras más lindas, al margen de parte motora, es también personalidad, ¿no? Y bueno, ahora no enseñan tanto el tipo de letra como antes usábamos Palmer, y ahora está menos exigente, pero igual entrenamiento va para mí es reforzar muñeca, porque es la que se cansa y el niño pues se aburren y escriben como sea. Bueno, Noemí, ¿qué importancia tiene el uso de la letra cursiva en los niños? No cursiva, sino hecha a mano. Pues existen. El tema es que pasar, como le comenté el script, a letra, la llaman legada o corrida, es que aprender dos alfabetos. Pero si no lo aprenden, la vida real justo nos demanda esto. La letra cursiva es más rápida. Si yo escribo letra por letra, demoraría más. Letra ligada se inventó porque junta, liga ambas letras al costado y sale mucho más rápido el procedimiento, ¿no? Ahora que usamos combinando, escribir a mano y teclear, ya se perdió mucho la función de rapidez. Pero antes, y en colegios todavía persiste, pues, cierta velocidad que se le da al momento de copiar. El niño tiene que manejar la letra ligada porque es más rápido, en general, ¿no? Ahora, ¿a qué edad niño podría estar apto para escribir la letra cursiva? Y yo considero que a la edad de que motricidad está suficiente para poder escribir, dan niveles de velocidad, por lo general en primer grado ya. Yo les sugiero no usar en 5 años esa letra, y si usarlo, no ser tan exigentes, darle más tiempo. Tú puedes hacerlo, no aplicar criterio de velocidad. Se inventó esa letra para que sea más rápido,
pero inicialmente no tiene que ser rápida, sino bien hecha. Y aprender a usar uniones para que sea realmente funcione rapidez, y no solamente para sacar calificación, ¿no? Ya, ahora, Yulisa me comenta, en un niño de 6 años que cursa el primer grado es importante que copie las palabras que maestra coloca en la pizarra. En realidad el copiado se inventó para copiar información, pero te va a resaltar lectura. El copiado hace que tú la lees, ¿verdad? Te refuerza lectura y refuerza la parte motora. Entonces, ideal cuando vamos a trabajar enseñanza sin tomar consideración que es dislexia y disgrafía, porque nuestra tarea es trabajar dislexia y disgrafía. Pero si hablamos de niños regulares, el objetivo de aprender a copiar es reforzar lectura y reforzar la mano, porque no tiene mayor función de apuntar, porque puedes copiar, puedes tomar fotos, etcétera, ¿no? Pues el profesor mismo puede sacar fotocopias de las hojas. Entonces, no es que quiere que retenga la información, sino que repasa esos dos procesos, ¿sí? Y niño tiene que aprender a leer primero, ¿sí? Después de escribir, ¿sí? Es correcto que ya se enseñan a escribir y leer. Yo lo que comento, tiene que ver madurez del niño. Yo no puedo hablar de todos, pero por lo general niños de 5 años sí pueden aprender muchas funciones, pero leer. Lo que yo les sugiero es ver tema de lectura y no obligar al niño a forzar su mano. Muchas veces mano no está lista. Por eso antes enseñaban en primer grado a escribir y salía muy rápido, si es que el niño entraba maduro. Ahora, por decir, mi niño ya sabe leer, escribir, creo que desde los 2 años le enseñan todo esto, pero mientras mano no está maduro, el niño agarra antipatía al proceso, porque le cuesta, y lo que nos cuesta no nos gusta. Tiene que ser más fluido y natural. Si el niño está listo y hábil, le saldrá bien. Por eso factores de entrenamiento motor, de cortar, de hacer plastilina, o prefiero no escribir en edad de inicial, sino armar, lo que utiliza el material alternativo, letras, tener letritas chiquitas y armar palabras con letras. Lo que implicaría que sabe, en teoría, escribir, armar palabras, o sea, tiene conciencia fonológica, pero no obligan al niño a escribir físicamente, lo que no lo frustra. Eso es lo que, pues mientras hay errores en armados de las letras, combinaciones de las letras, habrá errores también en escribir, pero solo quedaría pendiente parte motora. Pero si aplico juntos, elegir, calcular cuántos son, no olvidar y encima usar mano, hace que el niño tenga mayor nivel de dificultad. Yo lo que creo, ¿no? Pero cada colegio tiene que medir, creo, el rendimiento de cada niño. No se puede ser masivo en eso, como cualquier otra habilidad. Hay niños que están listos y otros no. Y hay, lo que hay en inicial, hay mucha motivación. Niños quieren escribir. Y entonces, aprovechando su motivación, le dan trabajo, lo que hace que el niño le digo en primer grado no quiere ir al colegio porque ya se cansó. Mucho trabajo, ¿no? Eso de tiempo, copiar, yo creo que todo se exagera actualmente. Le dan mucho papel a la parte ejecutiva, motora, y el niño se frustra y otros procesos ya le caen antipáticos a pesar que no eran tan antipáticos desde el inicio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte motivadora, no cargarla, sobrecargar, que sea natural el paso. Por eso cuando vamos a hacer terapias, nuestros niños con dislexia y disgrafía todavía tienen más antipatía al proceso porque previos habilidades no tienen. Entonces tenemos que quitar muchos elementos en terapia y comenzar a trabajar a nivel no escribiendo, sino recibiendo información, manipulando información, formando todo con conciencias y luego implicar la mano. Entonces, yo creo que eso podría ser aplicado a niños regulares sin dislexia y disgrafía también, ¿sí? Perdón, voy avanzando, chicos, porque ya me estoy pasando de la hora hablando de temas que nos gustan, pero me faltará algo de diapositiva. Soy consciente, y ustedes también, ¿no? Que teníamos solo 3 sesiones, hay muchas cosas que aprender, y yo estoy comprimiendo información así, cipiándola, y ustedes la van a completar viendo el video un par de veces más, porque sí, también hablo rápido, yo sé, es para acomodar la información. Y ver pequeños videos y lecturas que doy para asimilar eso y entender, ¿no? Cómo funciona. Si entendemos cómo funciona, usaríamos buena terapia, ¿sí? Sí, chicos, vamos avanzando. Ahorita voy a ver al final las preguntas que me quedaron pendientes. Sí. Estrategias es enseñanza de lectoescritura. Nosotros teníamos un tema, recuerdan, de dislexia y disgrafía, y quiero apuntar a los niños que a pesar que les enseñaron correctamente todo y tenían todas las oportunidades, como otros niños no han podido aprender a leer y escribir bien, siempre tienen errores. Esos niños son disléxicos y disgráficos. No es que les enseñaron mal, les enseñaron bien, pero no han podido aprender, ¿sí?
Muy bien, vamos. Entonces, el dictado. En dictado yo no veo la palabra. Entonces, por lo general, dictados son más difíciles para niños que copiar. ¿Por qué? Porque en copiado se ve el modelo. Y además, la parte visual entrenamos mucho más inicial que la parte auditiva. Tienen que tener, pues, razón que la parte auditiva en colegio casi no se entrena. Por eso dictados son más difíciles, porque comenzamos dictado con parte de escuchar, no parte de ver. Entonces, primero, como antes teníamos motivación. ¿Cuáles son motivación? Motivación es escribir, dictar para algo, ¿no? En ese caso, en colegio, yo apunto dictado para sacar buena calificación. En la vida real, motivación sería apuntar lo que me dicen, porque no tengo información visual y tengo que apuntar. Es muchas razones, digamos, no es única razón, pero motivación tiene que existir, si no, no voy a escribir. Escucho. Lo primero que viene en la parte de dictado es escuchar, así que existe solamente ruta fonológica, no existe otra ruta, porque todo es por escuchar. Uh-huh. Percepción de palabra auditiva. Entonces, yo escuché de una persona que me dijo, casa, ya, escuché sonidos. ¿Qué hago con esos sonidos? Pues voy a completar, convertir esos sonidos que yo escuché en fonemas. ¿Cómo las voy, o lo llamamos articulemas, ¿no? ¿Cómo voy a convertir lo que escuché en lo que voy a producir? Porque tengo que decirlo al momento de escribir. Entonces, lo que hago es, escucho y hago, escucho, ah, ah. Entonces, para producir cada uno, muchas veces teníamos que tener buena pronunciación, porque si yo pronuncio mal fonemas, voy a poder elegir mal las letras. Es, ojo, pronunciación correcta es muy importante. Entonces, si yo no pronuncio, si yo escucho casa, pero pronuncia, por ejemplo, cafa, yo en vez de la S voy a tener que escribir la F, porque así lo estoy produciendo. Ahora, también de nuevo le comento, muchas veces, ya siendo grandes personas con experiencia al escribir, ya no pronuncio en voz alta. Hago mini movimientos que nadie lo nota, pero los hago. Han hecho experimentos en primer y segundo grado con los niños. Cuando le han dado dictado a un grupo de niños, les han dicho, escribe como te gusta. Y esos niños por lo general abrían la boquita, hacían así. Normalmente escribir muy bien la boca. Y a otro grupo de niños le han dicho, no puedes abrir la boca, cerradita, casi con mascarilla, ¿no? No puedes mover la boca y escribe el mismo dictado. Pues los niños del segundo grupo que no podían mover la boca tenían mucho más errores en dictado que el primer grupo que se movía, porque es una habilidad importante pronunciar antes de elegir, porque pronunciando reforzamos lo que escuchamos, ¿sí? Es importante, sí, chicos. Ahora, una vez que yo completé y pronuncié casa, a ver, escuché casa, ahora casa, estoy pronunciando. Cuando yo pronuncié a cada elemento que escuché y pronuncié, buscaré juntarlos, fonemas casa, juntar, y recién busco significado. Una vez que tengo significado, ya lo entendí y yo lo elegí, voy a elegir tipo de letra. Ahora tengo que producirlo, de la misma manera como he hecho y copiado. Ya dije casa, qué letra voy a usar, mayúscula, minúscula, etcétera, etcétera, etcétera. Por camino sí puedo equivocarme porque me suena, pero no sé todas las letras. Y ahí, entre ese elemento y ese también puedo tener problemas con errores ortográficos, ¿sí? Y de nuevo tengo que escribir relativamente rápido porque dictan mucho más rápido de lo que tú no tienes el modelo. Tienes que escuchar, escribir momentáneamente, a lo máximo te repiten un par de veces. Y también respetar espacios, es que necesites, ¿sí? Coordinación. Entonces, lo que tenemos aquí, posibilidades de también redacciones, ¿no? Redacción también, perdón, aquí tenemos errores, ¿no? Pueden conocer como me dicen, no ser bueno a nivel auditivo. No es que soy sordo, lo que llamamos son errores de discriminación auditiva, fonológicos. No capté, me dijo casa, ¿qué me dijo? Pues yo también no escucho bien. Si no escucho bien, todo comienza mal, ¿verdad? Pero si escucho bien, quizás escucho bien, voy a convertir todo, pero pronuncio mal. Entonces ya dije casa. Ah, ya era casa. Pronuncio.
fa, porque no sé decir la C, me sale la F. Hay niños que te dicen cafa o te dicen cata, esta cata, ¿ya? Entonces, si él dice cafa o cata, al momento de pronunciar él, ya va a elegir más las letras. Ya no sería la casa, va a ser ca, fa o ca, ta, por así habla. O sea, al momento de elegir la letra ya sería la letra T, ¿verdad? O la F. Entonces, errores pueden ser escuchar mal, pronunciar mal, elegir mal las letras, porque tal vez pronuncie bien, pero no sé si la K es la K o de repente es la T. Como yo no sé, también puedo elegir mal las letras, porque existen en español letras ambiguas, ¿no? La C, por ejemplo, que podría ser para la S o para la K. Entonces, como yo no sé elegir, yo puedo elegir mal. Y esos errorcitos también, tipo de letra, aquí no hay mucho error a nivel de dictado, pero aquí sí, suele producirme errores, ¿sí? Muy bien. Y, a ver, chicos, voy a leer preguntas antes de pasar a redacción, que es más complicada todavía, ¿sí? Redacción es difícil, por eso a niños. Copiado es primero que se da, dictado después se da, y redacción es más difícil. A ver, por ejemplo, voy a leer las preguntitas. Ajá. ¿Qué hace Melanie? Que una persona combine letras mayúsculas y minúsculas cuando escribe. Lo que hace, lo que pasa es que no le enseñaron letras. O sea, él aprendió letras a nivel de significados, pero no le enseñaron a escribir. También aprendió tamaños. No había un tiempo de aprendizaje y muchos aprenden a utilizar tamaños mixtos, no hay exigencia. Normalmente, primeras letras que te enseñan letras mayúsculas. Pues no han pasado de mayúsculas a minúsculas rápido y le quedó pues la mitad. Y es falta de algún modo de exigencias al momento de pasar y manejar tamaños de letra. Lo que pasa que como antes le comenté a Sean Palmer, luego se relajaron muchísimo medidas, se han dicho, elijan cualquier letra, pero han pasado de más con meses de relajación y no han exigido un tipo de letra. Y hay niños que no perciben bien tamaño, pequeño o grande, por cierto. Eso también es parte de percepción visual. Bueno, cuando hacemos terapia ahí se le voy a dar algunas pautas y pueden aplicarlo a dislexia y disgrafía, pero pueden algunos elementos usar para niños regulares en enseñanza, ¿sí? Ya, a ver, Ciro, un niño de 7 años, ¿cuánto tiempo puede copiar? En realidad no hay medidas por edades, sino no exagerar, ¿no? Yo pienso que tienen que tener promedio de rendimiento, unos 5 oraciones como máximo, dependiendo, ¿no? Si un niño de 7 años se refiere a de segundo o tercer grado, ¿no? Porque 7 años pueden haber en ambos grados, para ver rendimiento promedio, la profesora sabe, ¿no? Pero no exagerar. ¿Qué metodología, estrategias es lo que comenté? Yo no le enseño, porque creamos que es caso de dislexia y disgrafía. Yo les voy a dar pautas para aprender a esos niños, no a enseñar. Entonces, ahí se diseña otro proyecto. Enseñar es metodología de enseñanza a niños sin problemas. A niños con dislexia y disgrafía es otro modelo de terapia. Y las chicas opinan de ANIC, ¿no? Que hay colegios de primer grado y ya saben leer y escribir en formalidad de copiado, pero no es así, no es obligación de inicial, tiene que dar pautas. Yo les sugiero siempre manejar el tema lectura. Lectura sí podrás darse porque es pasiva, no implica la mano, pero todo el rendimiento de cada colegio es distinto. Entonces, si no te trabajaban la parte de escribir o entrenamiento de cada tipo de letra, podría fracasar. Entonces, el papel de primer grado es enseñar metodología de parte motora, de fuerza, pero debes tener mano lista. No es que te van a enseñar la parte motora recién. Debes tener la motricidad desarrollada, pero no siempre es capaz de hacer letras perfectas. Pero en primer grado se aprende. Y el niño puede leer visual antes de 5 años. Claro, hay niños que son hábiles, de nuevo, pero no es obligación. Se le da modelo, el niño es capaz de leer a nivel fotográfico desde 4 años. El tema es que cuando eres fotográfico, no distingues elementos. Y esos elementos, al momento que cuando comienzas a escribir, los puedes perder. Al leer no los pierdes. Al escribir sí puedes perderlos. Entonces, la idea sería reforzar con modelo fonológico también. A ver, en la ruta fonológica será comprobación visual y auditiva, ambos van a ser, porque por lo general visual es la comprobación porque acabas de escribir, tu producto final está escrito, así que comprobación mayormente es visual. Pero cuando escuchaste, tú puedes escuchar, a ver, dime otra vez,
para comprobar si escuchaste correctamente. Muchos niños por eso repreguntan en el momento de hacer dictado a profesora para que le repita. Entonces es una comprobación auditiva, ¿sí? Ajá. Ambos, ¿ah? Los niños que terminan inicial de nivel escrito deben tener. Lo que pasa es que las redes del Ministerio de Educación son dependiendo de programación. Yo creo que el niño debe saber leer a los 5 años, pero no leer fluido, sino reconocer las letras básicas, porque normalmente dan ciertas letras, no todas, las palabras vocales y algunas consonantes nada más, labiales, pa, ma, ba, y esas palabras él debe saber leer, así como su nombre por lo general. Y escribir no debería ser obligación, pero combinar letras sí. ¿Qué significa escribir nuevo? ¿Para hacer proceso motor o simplemente saber juntar letras para que salgan palabras? Eso se podría hacer a nivel de letras ya recortadas. Debe saber combinarlas, porque si es capaz de leer, es deber saber combinar para poder escribir en teoría, pero no necesariamente parte motora, tiene que ser obligatoria, ¿no? Ni tipo de letra tampoco puede exigir ni obligar. Ya, vamos a redacción para que me alcance tiempo y luego veo más preguntitas. Me da mucho gusto que están involucrados y preguntan tanto. Ese es un buen indicador que no me están escuchando en forma automática y también es buena indicación que entiendan mi español. Esa es me siento bien. Ya. Muy bien. Ya, entonces, etapas de redacción. Redacción sería, también existen dos rutas. ¿Cómo voy a redactar? Redactar es crear contenidos. Y aparte de todo lo que hemos visto, ya sabemos que tenemos que saber leer para poder escribir y tenemos ruta fonológica y léxica, implica más cosas. ¿Por qué redacción es difícil? Porque aparte de motivación, tengo que ser motivado. ¿Para qué escribir? También tengo que crear programas. ¿Qué voy a escribir? Si yo no tengo modelos, ni auditivo, ni visual, no puedo copiar palabras ni escuchando producirlas. Ya tengo que crearlas de mi mente. O sea, tengo que tener buen almacén de palabras, de frases y debo tener programación. ¿Qué voy a escribir? Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a contar? Lo que hago, no sé, en cuarentena. Lo que todos hacemos en cuarentena. Ya, ¿qué hacemos en cuarentena? Me levanto, hago tal cosa. Entonces, no sé, me lavo, desayuno, voy a trabajar, o algunos limpian y luego van a trabajar, depende de la secuencia. Eso es lo que voy a contar. Ya voy a contar a la profesora qué es lo que hago, cómo es mi día en cuarentena. Entonces, debo crear un plan. O, por ejemplo, puedo escribir, redactar la vida real, qué es lo que le pasa, por qué redactamos cartas para solicitar algo, ¿verdad? Voy a solicitar algo, voy a pedir algo, no sé, a mi profesora, mi directora, que ya llegué tarde a la clase y voy a excusarme, ¿no? Voy a escribir por escrito qué es lo que pasó, solicitarle algo. Muy bien. Entonces voy a primero poner tal cosa para convencerla, ¿no? Voy a poner tal cosa, luego le voy a alargar un poquito y luego voy a pedir realmente lo que tengo que pedir, porque si no, no me darán nada. Entonces, ese es mi punto de plan. Para cada uno de puntos de plan, tengo que buscar en almacén de oraciones que tengo frases adecuadas. Por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, si yo pongo, me levanté, comí, limpié, trabajé, dormí, sería muy primitivo mi redacción, ¿verdad? Pero si le pongo frases más elaboradas, yo me levanté, después, etcétera, etcétera. Voy a usar frases elaboradas, formatos variados, será mucho más productivo, más bonita mi oración, ¿sí? Entonces, se nota más bonita también la redacción y va a captar atención de la persona que lee. Ahora, dentro de oración, yo también tengo que buscar palabras que mejor se ajusten al mensaje. No todas me llevan bien. Si yo le doy a mi amiga, voy a usar un vocabulario, jerga, como usted dice. Si le digo a la profesora o una persona a cual voy a solicitar algo más formal, tengo que usar otras palabras. Por ejemplo, si yo le digo a una amiga, ¿cómo te pasaste en cuarentena? ¿No? Le voy a decir, estaba en mi jato, me levanté, chambeé duro y así voy a decir como a una amistad porque siento que es el idioma con que estoy relacionando. Pero en cambio, si le voy a poner eso en explicación a la profesora, suena distinto, ¿verdad? Ahí tengo que pasar la palabra trabajar, y desde jato casa, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que el vocabulario va a variar dependiendo a quién voy a dirigir esa redacción, qué quiero conseguir con esa redacción. Convencer algo, palabras más elaboradas. Caer bien a una persona,
en forma amical, puede usar otras palabras. Entonces, todo eso es diferente, ¿no? Si van a escribir una carta a una enamorada, tendrán que rebuscar más, si no lo van no lo van a considerar, van a decir qué le ha pasado a este, y ya no tendrá enamorada al día siguiente. Entonces, tenemos que buscar y elegir palabras según motivaciones y destinarios, ¿no? Ese es el almacén de palabras, porque hay muchos sinónimos y no todos se ajustan. Luego, para cada mensaje ya lo tengo, ya elegí palabras, ya tengo acá todo, voy a producir en voz alta, lo llamamos antes de redacción, voy a dar, como lo llamamos, composiciones orales, ¿no? Voy a contar un cuento, voy a contar esa redacción en voz alta, ya, y le cuento en voz alta a mí misma o a otra persona lo que voy a escribir. Le comento, le voy hablando y luego recién voy a escribir. Para escribir necesito elegir de nuevo letra para cada fonema que estoy produciendo y tener lo mismo que hemos hecho en escritura. Tipo de letra, producción motora, comprobar si escribí todo y además hay otra comprobación extra. Cuando ya escribí de todo lo que creí que debo escribir, voy a comprobar, ¿escribí todo o me faltó algo? Ay, no, me olvidé decir esto. Entonces ahí comienzo a comprobar mi plan y voy a colocar, a veces cuando escribimos a mano ponemos flechitas, no, faltó esto va a venir después. O cuando escribimos en computadora o en celular, podemos copiar, pegar, ¿no? Pero igual hay que organizar porque olvidamos elementos muchas veces y no los ponemos todos, ¿no? Los pulimos, perfeccionamos, comprobamos y recién la entregamos. Esa es la redacción. Como implica, miran cuántos elementos. Y lo más importante, implica plan. Plan es la parte intelectual, cognitiva más desarrollada, programación. Implica más y por eso redacción es más difícil, ¿no? Otras son como copiado de modelo auditivo o visual. Entonces, ruta fonológica se ve así y en la ruta visual muy similar, pero pasamos elementos iniciales idénticos, buscar palabras, pero cuando elegimos, ahí tenemos también acceder al significado, porque yo copié palabras, pero tengo que ver si el significado de frase es la palabra que yo voy a utilizar o no, porque las almacené sin elementos fonológicos, sino que lo copié de mi memoria. Y también elegí la ortografía. Acuérdense que los de ruta visual tienen peor manejo de ortografía porque no analizan contenido, solo fotografían, ¿no? Entonces tienes que buscar que cuando yo voy a escribir, cómo era, con Z, con S, con B o con B, con H sin H, etc. El resto es muy parecido y producción motora y comprobar si plan está cumplido. Entonces, todas esas rutas son distintas según como aprendimos, pero nos llevan al mismo resultado. Entonces, habría que ver qué lectura tenía que ser primera, de hecho, al momento de aprender, luego copiado, dictado pueden ir a la par, pero copiado por lo general de antes, porque el niño maneja mejor parte visual, dictado y redacción. En ese nivel de dificultad deberíamos enseñar y comprobar si aprende. Si yo me lanzo con los difíciles, el niño se frustra y no quiere participar. Entonces, esa es la lógica, ¿sí? Ahora, vamos a ver algo más porque tengo que darle alguna actividad y resaltando fallas de redacción que pueden tener. No tener suficiente motivación hace que escribe como sea. Por ejemplo, en colegio o universidad le hacen redactar algo, pero él no quiere, no tiene motivación para hacerla bien, sino que quiere simplemente sacar buena nota. Así que puede fallar en producción por esas razones. Las motivaciones mucho. Programa puede fallar, no saber programar y ordenar pensamientos hace que también se ve desordenado toda su producción. Plano, como dije, comí, dormí, desperté, etc. No tener suficiente almacén también, ¿no? Eso puede pasar. Y no tener vocabulario adecuado, ahí sí se nota como que estilo lingüístico distinto a lo que debería ser en esa situación. Elegir mal palabras, cómo se pronuncian, comienza a escribir con errores ortográficos, perder palabras, juntar frases, etc. Y no comprobar cumplimiento de plan puede llevarnos a un desorden y cuando yo leo redacciones no se le entiende nada, porque tal vez cuando habló estaba bien, pero cuando acomodó al momento de escribir sí no comprobó el orden, ¿no? Pues ahí teníamos muchos fallos de redacción, es lo más complicado, se da más tarde. Base de redacción es aprender a hablar en voz alta, crear historias, secuencias y luego recién escribirlos, no lanzar de frente a escribir si él no sabe componer a nivel oral, todo eso. Ahora, quiero llegar a algo
con qué vamos a comenzar la próxima sesión. Vamos a tener dos mini tareas. Una, las dos no son calificadas, es como para calentar motores, para leer un poquito de lo que les he dejado, pero son importantes. Como yo les enseñé que existen funciones importantes para leer y escribir, cada de esas funciones se ubica aquí a través de letritas. Existen habilidades que implican una preparación. Justo la respuesta de una señorita, no me acuerdo quién, me consultó qué habilidades o predictores teníamos que tener para poder aprender a leer y escribir. Entonces, en cerebro siempre representamos lado izquierdo como lingüístico. Acuérdense que el proceso de leer es la parte de escribir, es la parte lingüística en primer lugar. Siempre se representa hemisferio izquierdo. Yo tengo hemisferio izquierdo acá, pero en su cámara sale al revés, sale que es derecha, pero para mí es izquierda, ¿ya? Entonces, esta parte del cerebro, mi izquierda se representa en ese dibujito. Aquí. ¿Ya? Y tiene que ver con funciones lingüísticas. Pero también, como sabemos que no solo es lenguaje, sino habilidades previas, como sostener la mano, utilizar deditos, pronunciar bien fonemas, juntar frases, comprender vocabulario. Hay muchas habilidades previas. Entonces, yo les doy una pequeña tarea para la casa. Está en su diapositiva ya esta imagen. Quiero que encuentran qué significa cada letra. La próxima les voy a explicar, pero quiero que me escriban y me mandan preparan una hojita, ¿no? No es elevar la tarea, preparan apuntando qué es cada letra, qué habilidad previa está implicada en el proceso de leer y escribir antes. Le doy algunas pistas del proceso. Todo lo que es de color azul son funciones lingüísticas. Por ejemplo, la B es área Broca, famosa Broca, que se encarga de articular fonemas. Como ya vimos que es casi indispensable usarlo para no tener errores, es una necesidad que el niño pronuncie bien las cosas para poder leer y escribir bien, ¿no? La F es Wernicke, que es área de conciencia fonológica, no es comprensión del lenguaje, es conciencia fonológica. Reconocer fonemas. Lo que hemos hecho con palabra transporte, esa es la zona F. Les doy pistitas, ¿ya? Y el resto me van a indicar, la próxima resolvemos. Y la K, que es de color rojo, el botón rojo, es famosa caja de letras, que ustedes todavía no saben, pero es el lugar, existe un lugar específico que está encargado en el cerebro. Antes, como le comenté, en lectura-escritura, no existe área cerebral que se encargue específicamente de lectura-escritura. Juntamos todas esas zonas, presentar, leer, escribir. Entonces, la zona K es la más importante, que justo les di aquí texto explicando qué cosa es caja de letras y otras funciones más. Todo lo que estoy comentando para que revisen en casa y deciden dónde se ubica esto en el cerebro. Pero sobre zona de K les voy a explicar un poquito más porque sí es muy importante. No lo han descubierto hace mucho. Antes no la consideraban tanto. Pero ahora es la zona que almacena todas las letras representativas juntadas como representación de fonemas en cada idioma. ¿De qué se encarga la K en la vida sin lectoescritura? Antes de aprender a leer y escribir o paralelamente con eso, se encarga de reconocimiento de rostros. Como le dije, no hay representación de letras, entonces voy a utilizar lo que reconocí de rostros, como nosotros en la vida reconocemos las caras de las personas, y la aplico para reconocer letras. Ahora, para reconocer un rostro, yo necesito habilidad de manejo, arriba y abajo. Entonces, si yo veo una cara y me la volteo en la foto al revés, ya no la reconozco. Ya, pero veo en la posición adecuada, sí la reconozco. Entonces, la habilidad de reconocer rostros ya está incluido en nuestro cerebro. Cuando lo aplico a letras, es más fácil y es muy fácil instalar habilidad del niño de reconocer la posición de letra adecuada de arriba a abajo. Entonces, letra volteada completamente de arriba a abajo, sí la reconozco muy fácil y aprendo utilizar posiciones de letra arriba a abajo bien. Pero para reconocer rostro, yo no me importa a mí si está rostro a la izquierda o está a la derecha, igual la reconozco. Entonces, para aplicar a las letras,
demora mucho más enseñar al niño posición de letra a la izquierda y derecha. Entonces, niños mucho tiempo volteen las letras al espejo, famosas letras al espejo, para reconocer la letra o para utilizarla en forma escrita. ¿Por qué? Porque para reconocer rostros no es necesario conocimiento izquierda-derecha, pero para la letra sí. Entonces, una etapa de primer grado casi siempre, o niños que comienzan a escribir a los 5, demoran ubicar la letra en letras al espejo, es normal. Lo que pasa es que no debe demorar tanto, ¿no? Entonces, la K es caja de letras. Entonces, revisen por favor bien, con eso comenzaremos la clase de viernes y para que podamos confirmar que todos tienen que traer mi información y vamos a compararla, ¿sí? Es muy interesante, no quiero contarles todo, quiero que también ustedes sufran un poquito por su cuenta, ¿sí? Muy bien. ¿Entendemos la tarea, chicos? Cada uno representa habilidad. Y quiero que encuentren en lo que hemos hablado de funciones que el niño debería aprender antes de leer y escribir. Más lo que enseño, más que busquen en internet, díganme de qué se encarga la A, B, C, D. Lo único que me acuerdo que no le dije, ¿no? Azules son habilidades de lenguaje. ¿Sí? Apúntenle, por favor, por si acaso. Azules son habilidades de lenguaje. Ya amarillas son habilidades que más tienen que ver con procesos básicos sensoriales y motores. ¿Ya? Amarillo, procesos básicos, motores y sensoriales. Y lo que son rayaditas, ya rayaditas, son que aparentemente no pertenecen a lectoescritura, como que aparentemente pertenecen a otras funciones más elementales de aprendizaje, pero tienen una participación en lectoescritura también, como que son adicionales, pero importantes también. Entonces, sumando esto, ustedes me van a encontrar qué significa cada letrita para el viernes, ¿sí? No es una tarea calificada, pero me gustaría ver lo que presentan, en lo que son activos, participar en el chat, yo observo y también le pongo calificaciones extras, ¿no? Para que tengan motivación. Muy bien. Algo más que yo quiero incluir hoy día para que podamos aprender más cosas, ¿no? Quiero pasar eso porque van a leer. Le voy a dar algunos elementos más que vamos a usar la próxima clase. No lo vamos a usar ahorita. No es mi objetivo pero no hablar de dislexia y disgrafía. La próxima sesión vamos a hablar qué es dislexia, qué es disgrafía, qué tipos hay de cada uno, cómo diagnosticarlas. Y en tercera sesión, cómo intervenir. Vamos a dar herramientas. No quiero darle herramientas de intervención antes de entender que hay tipologías. Hay mucha terapia de lectoescritura, pueden encontrarla en internet. La habilidad de la que tiene que tener es incluir elementos adecuados según diagnóstico. Si yo no tengo diagnóstico adecuado, tampoco podré aplicar terapia adecuada, ¿sí? Entonces, diagnosticar es muy importante porque hay muchos tipos. No todas las terapias son iguales. Por esa razón, el primer elemento va a ser el diagnóstico en la siguiente clase, ¿no? Pero para llegar a diagnosticar, le doy algunas ideas que también van a ser no obligatorias, me gustaría, y también revisamos en clase, es sobre clasificaciones. Hay muchos tipos de clasificaciones. Yo le voy a resaltar alguna clasificación en especial que me gustaría que prueban, intenten a descubrir qué cosa cada una es. Por ejemplo, tenemos clasificaciones de disgrafía según la de arriba, la función psicolingüística alterada. Vamos a hablar en esta justo bastante, pero para definir mejor, existen dislexia y disgrafía fonológica. Ya les voy a dar tips para la próxima sesión, no se preocupen. Estructural, agramatical y visual. ¿Ya? Esos 4 tipos. Entonces, ¿qué significa, resumiendo, fonológico? Que errores son de origen de no escuchar bien fonemas o no pronunciar bien fonemas. Pues niño escribe igual como un niño que pronuncia mal los fonemas. Un niño con dislalia, ¿no? Tlactol, catita, tecataquita no me gusta, así como habla, igualito va a escribir. Ese es el perfil fonológico. ¿Qué es perfil visual? Cuando la letra visualmente en dibujitos se parece a otra letra. Sí escucha bien, pero visualmente son para él confusas las imágenes, ¿no? Por ejemplo, voltear las letras o olvidar un palito
o escribir palitos de más, eso sería errores visuales. Entonces escucha bien, pero no reconoce imagen de la letra. En fonológica, ve bien, pero no reconoce cómo suena o cómo se pronuncia. ¿Qué es estructural? Cuando un niño junta y separa las palabras, pierde sílabas o pone más sílabas. Estructuras no respeta. Entonces, por ejemplo, los que me han puesto en transporte y han calculado 8 o 9 en vez de 10, tienen errores estructurales. No han contabilizado cuántos son y han perdido una o dos letritas. O pueden agregar de más. O pueden juntarse y parar palabras. Ese es error estructural. Y que eso yo voy a revisar la próxima sesión más, solo que quiero darle una tareita para que ustedes intentan diferenciar al ojo, mirando cómo escribe el niño, cuál sería la lectura, errores fonológicos, gramaticales, estructuras para probar un poquito nuestras fuerzas, ¿ya? En dislexia y disgrafías. Y agramatical es la que tiene problemas con artículos, tiempos verbales, y de repente si junta la palabra, no la junta, por ejemplo, casaca roja, sino junta solamente artículo y palabra. Entonces, él sabe que casaca roja son diferentes palabras, pero palabritas como preposiciones los llamamos conectores, ¿no? Y artículos no reconoce. Por eso la manzana, o para él una sola palabra. O configuro mal género. En vez de decir la ventana, puede decir el ventana. Eso es un error agramatical. Entonces, yo les voy a dar modelitos de lectura, pero de escritura de un niño hipotético que tiene errores de disgrafía. Y ustedes me van al olfato, porque todavía no hemos visto claramente, representar cuál es el error fonológico, cuál es la gramatical, estructural y visual. Y eso revisaremos cuando voy a darle más detalles sobre cada una. Entonces, ¿dónde la van a encontrar? El archivo se llama casos. Casos es un archivo en PDF, yo le voy a mostrar ahorita. A ver, voy a mostrarle ahora ese archivito para que ustedes lo pueden ver en la pantalla. Un ratito, me voy a compartir. Está en aula virtual. Está en aula virtual y ahí está. Se llama casos y se ve así, ¿ya? Entonces le voy a dar un modelito, no sé si logran ver. Ya, y ahora sí. Entonces yo le doy un modelo y me van a decir si es fonológico, si es visual, si es agramatical o es estructural. Si hay combinaciones, pueden poner dos. Pues aquí hay uno, aquí hay otro, el modelito de errores, ¿no? Aquí hay tercero. Voy a pasar al tercero. Creo que son 4 modelitos. Allá, aquí está. Y es el cuarto, ¿no? Son 4 dibujitos, 1, 2, 3, 4, y ustedes van a definir cuál predomina en cada uno de los 4 que les he puesto, o si son de repente combinaciones. Entendimos, chicos, la consigna está en aula virtual. Si ustedes entran, si ustedes se interesan, déjenme ver si yo la puedo compartir pantallita. No, creo que, a ver, vamos a ver si lo puedo compartir. Me quedan unos minutitos todavía. Vamos a ver, su aula virtual, creo que está antes. ¿Ya? Ustedes lo tienen aquí, lo que es de hoy día, y aquí hay palabra casos, ahí está ese archivo. Aquí hay tarea de revisión de casos que le comenté que no es obligatoria, que es, obligatoria pero no calificada, y la tienen que elevar sus intentos, pero me importa mucho que hagan sus intentos antes de la próxima clase, o sea, antes de 4 p.m. del día viernes, la tienen que elevar porque si no, pues van a escuchar lo que yo explico y ya van a guiarse. Entonces, no le voy a calificar, que es obligatorio que todos intentan poner esos 4, fonológica, visual, gramatical y estructural, a esos 4 casos, ¿sí? Aquí están casos, aquí está tarea para colocarlos. Y aquí le doy video sobre rutas, lo que dije, o ruta fonológica léxica, un pequeño video muy cortito. Bases neurológicas que más o menos captan también y les ayuda a resolver las letras. Y diferentes
bueno, aquí está el diapositiva de la clase, si no lo han visto, eso sería un elemento más. Pues también último, para cerrar la clase, y estoy aperturando para 3 sesiones, yo no les sugiero comenzarla ahora. Está acá, el foro, pero no es obligatorio comenzar ahora. Un foro de opiniones también es obligatorio sobre errores ortográficos versus errores de dislexia y disgrafía. ¿Cuál sería la diferencia? Nos falta una clase, el día 19 vamos a tener clase donde voy a explicar un poquito concepto, pero pueden ya investigar y opinar, ¿sí? Todos deben tener opiniones para tener calificación, así que ideal sería que no se repitan, y para eso esperan, por favor, lo que les voy a explicar el viernes para poder opinar en el foro. Pero ya está colocado aquí, los que son muy apurados o les gusta ser primeros, pueden ya opinar desde ahora, ¿sí? Pues la tareita son de casos, de lo que mostré en la pantalla, y van a ver todo el material adicional. Y para la próxima clase, sí, mañana yo les voy a colocar diapositiva antes para que la tengan y tengan impresa si desean o en la pantalla para que seguir la sesión de hoy día, sí. Muy bien. Perfecto. Entonces voy a leer sus preguntitas 2 minutos más para cerrar la clase. Entonces, ¿quién me escribió? Gracias por responder. ¿Dónde subiríamos tarea? En la palabra tarea, Melanie, ¿sí? Donde dice tarea, se puede elevar la tarea de revisión de casos. Me parece que cuando se endereza se puede elevarla ahí. ¿Sí? Por último, si tienen problema, me parece que ahí todas las tareas se elevan adecuadamente antes del 19. ¿Tenían dudas? No. Solamente una tarea de casos. Entonces, son 3 casos, perdón, 4 casos de las imágenes de lectura y escritura, y simplemente me van a colocar cuál creen que cada caso es. No es calificado porque asumo que es su intento nada más, pero tengo que ver su participación, sus intentos, ¿no? Pero sí es obligatorio para tener idea. Foro es a partir de hoy hasta, si no me equivoco, tiene cierre el próximo domingo. Pueden opinar mientras, no hay problema. Y no hay más tareas, ¿no? No es más tareas. Ya, la otra es del cerebro, es que pueden apuntar. Me gustaría que apunten a mano, no tienen que colocarla ahí, solo tener apuntes. La tarea es para casos de lectoescritura y la otra es que preparan a la mano y van a comentando qué es la A, qué es la B, qué es la C, qué han investigado. Es como una curiosidad. Ya, muchas gracias a todos, chicos. Gracias, que fue linda clase. Sí, yo sé que era cargosa, mucha información, pero va a ser más interesante la próxima sesión porque vamos a tener cosas prácticas, un poco más de casos, vamos a ver errores típicos, ver otro tipo de actividad que hacer para diagnosticar. Y el día lunes nos toca 22, creo, ¿no? La clase para todo lo que son métodos alternativos y regulares de intervención, porque hay modelos variados, ¿sí? Gracias, descansen. Ya, pues disculpen que les doy tareas como en colegio, pero era importante, sí. Eugenia, muchísimas gracias. Sí. Gracias a ustedes, chicos, ¿sí? Todos, y a aquel también que está ayudándonos. Perfecto. Hasta pronto.